Así que, amados hermanos, pues la serie es Mateo, el Evangelio de Mateo. El tema, el enojo o la ira. La cita bíblica, Mateo 5, 21 y 22. Y la fecha, hoy es domingo 21 del enero del año 2024. Y predica Elías, siervo de Jesucristo. Me estaba acordando, hermanos, de veras que no terminé los versículos anteriores de la semana pasada, ¿verdad que no? No sé si lo recuerde, pero solamente vimos acerca de Jesús y la ley, ¿sí lo recuerdan? Sí. Y vimos que no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Sí lo recuerda o no? Sí. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado del reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Déjenme explicarles rápidamente estos tres versículos y nos metemos al tema, porque estos versículos nos van a conectar con el tema que sigue, ¿sí? Bueno, la palabra de Dios nos dice en el versículo 19: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, ¿sí? Y así enseñe a los hombres, ¿sí? Y así enseñe a los hombres muy pequeño, será llamado en el reino de los cielos. Yo decía un poquito la semana pasada que si alguno de ustedes quebranta los mandamientos, uno, está mal. Número dos, si enseña usted a otros a quebrantarlos, ¿sí? Usted en el reino de los cielos será considerado insignificante. ¿Sí quedó claro? Sí. O sea, hay personas, para no cumplir la ley de Dios, se inventan algunas cosas. Por ejemplo, los judíos en la antigüedad decían, la Biblia dice no trabajarás, ¿ok? No vas a trabajar. ¿En qué día? Sábado. En el día séptimo, ¿sí? En el día sábado, en el Shabbat, guardarás el Shabbat. ¿Por qué? Porque Jehová hizo los cielos, o Yahvé hizo los cielos, en 6 días hizo los cielos y la tierra, más en el día séptimo descansó, ¿sí? Entonces, ¿qué entiende usted por no trabajar? Quedarse de flojo, ok. Pero cuando dice, no, cuando la Biblia dice, le está diciendo a usted, no trabajarás, ¿qué entiende? No trabajar, ¿verdad que no? Pero los judíos se inventaron otras cosas. Definamos trabajo, ¿sí? O sea, sí es cierto, la Torah nos dice no trabajar, pero vamos a definir qué es trabajo. Bueno, trabajo es hacer algún esfuerzo, ok. Definamos esfuerzo. Bueno, esfuerzo es mover algo. Ok, definamos qué es mover. Bueno, mover algo puede ser objeto, fruta o cualquier cosa. Ok, definamos cuánto se debe de mover, cuánto debe de pesar. Bueno, el hombre solamente puede mover solamente lo que equivale quizá a 2 uvas, ¿sí? 2 uvas secas. Porque si el hombre mueve más de 2 uvas, está trabajando y está quebrantando el mandamiento de Dios. ¿Sí me doy a entender? ¿Era qué? Una exageración. ¿Eran mandamientos de qué? De hombres, pero no eran mandamientos ¿de quién? De Dios. Entonces por eso se vino a hacer los mandamientos de Dios más difíciles, porque los hombres, queriendo hacerlo más fácil, se complicaron la vida. Y es un ejemplo de definir trabajo, cuando entonces la Biblia nos dice lo siguiente, que Jesús dijo, pero yo os digo, y ahorita vamos a llegar a ese famoso yo os digo. Por eso la Biblia dice que el que enseñe a los hombres, si tú eres padre de familia y le enseñas a tu hijo algo que vaya en contra de los mandamientos de Dios, serás considerado muy pequeño o muy insignificante en el reino de los cielos. No serás tomado en cuenta. En otras palabras, eso está diciendo.
Porque si tú no tomas en cuenta los pequeños mandamientos, no esperes que Dios te tome en cuenta a ti por no tomar en cuenta los pequeños mandamientos de Dios. ¿Sí me di a entender? Bueno, soy una trabalenguas, pero así es. Entonces, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Y aquí dice, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Tú tienes, o yo, o todos nosotros, tenemos que enseñar a los demás a obedecer, ¿qué? Los mandamientos. ¿Sabía usted que los fariseos hacían largas oraciones? Y cuando sabían que alguien iba a venir a pedirles ayuda, decían, por favor, que no me molesten, voy a estar orando. Y estaban... Y dice, y por hipocresía, ¿hacían qué? Largas oraciones. Y el otro se cansaba después de esperar 1 hora y dice, 2 horas, oiga, dígale que vine, ¿no? Que necesitaba ayuda, pero dígale, a ver qué me dice cuando termine su oración. Y se iba. Y cuando veía, el fariseo, que ya con la ventana, por la ranurita, veía que ya se iba, así decía, ¿qué pasó? No, pues se desesperó y se fue. ¿Qué quería? Quería ayuda. Oh, qué lástima que yo estaba orando. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí. La fe, así es una fe hipócrita. La fe sin obras es una fe, ¿qué? Muerta. Recordemos a Abraham, que él tuvo una fe activa. Tu fe, si tú dices tener fe, tienes que tener, ¿qué? Obras, pero no te tienes que inventar cosas para no obedecer la ley de Dios o los mandamientos de Dios. Por eso todo aquel que cumple uno de estos mandamientos, dice, será llamado grande. ¿En dónde? En el reino de los cielos. Gloria a Dios. Amén. Yo espero que aquí seamos una congregación donde no nos inventemos excusas para no obedecer la palabra de Dios, sino que obedezcamos los mandamientos, por más pequeños que sean, para que así seamos llamados grande en el reino de los cielos. Amén. Así que no se inventen excusas. Ahora dice Jesús, porque os digo que si vuestra justicia, y esta parte es interesantísima, es muy interesante lo que le va a decir Jesús, ¿sí? Los maestros de la ley eran los fariseos, eran los saduceos, ¿sí? Fíjese, dice, porque os digo, dice Jesús. Jesús le está hablando ¿a quién? A sus discípulos. ¿A quién le está dando este sermón? A sus discípulos. Y Jesús está diciendo, porque yo les digo, dice Jesús, que si su justicia no fuera mayor que ¿quiénes? Que la de los escribas y fariseos. A ver, un momento, iglesia, alto. Jesús está hablando ahora a sus discípulos, todo ha estado hablando, pero Jesús les está pidiendo a sus discípulos, o sea, a usted, como hace más de 2000 años, a los 12, les está pidiendo algo mayor. ¿Qué es lo que les está pidiendo? Una justicia, ¿qué? Mayor que ¿quién? Que aquellos que practicaban supuestamente la ¿qué? La justicia. Y Jesús les está desafiando y les está diciendo, ahora ustedes yo les voy a pedir algo. Iglesia de Misión, les voy a pedir algo, desde el pastor hasta el más pequeño. Y es que la justicia de ustedes tiene que ser mucho mayor que de aquellos que están haciendo supuestamente justicia. Porque aquellos fariseos y escribas se están inventando cosas para no obedecer la palabra de Dios y solamente están obedeciendo lo que quieren. O sea, ellos son insignificantes en el reino de los cielos, pero ustedes no van a ser así. Iglesia, ¿me estoy dando a entender? Sí. Si la justicia de nosotros que estamos aquí congregados no es mayor que la justicia de los fariseos y de los escribas, no somos aptos para el reino de los cielos. ¿Está quedando claro? Sí. Está diciendo firmemente, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor, les está pidiendo algo más grande, algo más sublime, algo más excelso, un esfuerzo extraordinario.
Y hoy la palabra de Dios habla a toda la iglesia. Y te dice, si tu justicia no es mayor que del sacerdote, si tu justicia no es mayor que el del anciano de los mormones, si tu justicia no es mayor que el líder de los testigos de Jehová, si tu justicia no es mayor que de aquel fariseo y que de aquel escriba, no eres apto para el reino de los cielos. Tu justicia, le está diciendo Jesús a sus discípulos, a ustedes, sí, una bola de pescadores, una bola insignificante, sin estudios, no letrados, ¿sí? Que los saqué de las redes, que los he sacado de cobradores de impuestos, que los he sacado del tumulto, que los he sacado de la multitud. Ahora son ustedes los que tienen que ser mayores. Si no dice amén, solamente le creo a Yalito, que dijo amén. Yael, tu justicia tiene que ser mayor que la de los escribas y de los fariseos, si quieres ser discípulo de Jesús. Y todo aquel que en este lugar quiera ser discípulo de Jesús, su justicia deberá ser mayor que la de los escribas y de los fariseos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok. Dice, porque si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, ¿qué dice? No entraréis. Repita después de mí, no entraremos, en el reino de los cielos. Si nuestra justicia, no es mayor, no es mayor. Amén. Jesús no está jugando. Jesús desde el principio está advirtiendo cuál es el costo para que vengan las bienaventuranzas. Está diciendo que somos la sal de esta tierra, está diciendo que somos la luz de este mundo, y ahora nos está demandando, está diciendo, la justicia de ustedes debe de ser mayor. Y si tu pastor no tiene justicia, la justicia tuya tiene que ser mayor que la de tu pastor. Y si el líder que pasa aquí al frente no tiene justicia, tu justicia tiene que ser mayor que la del líder que pasa aquí al frente. Y no importa si tú te sientas en esa silla, tu justicia tiene que ser mayor. Amén. Amén. Debe de ser mayor. Y entonces está diciendo acerca de los escribas, y está diciendo acerca de los fariseos, y entonces continúa su diálogo. No debemos hacer caso al epígrafe, aunque el epígrafe nos ayuda para darnos una referencia y ubicarnos en un espacio del pasaje de la Biblia, ¿sí? Pero Jesús continúa diciendo, si seguimos así, porque os digo, versículo 20, voy a leer el 21, ¿queda claro? Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y entonces dice, ¿oísteis que fue dicho a los antiguos? ¿Qué fue dicho a los antiguos? No matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Ok. Aquí comienza Jesús a decir algo que es muy interesante. Ya te dijo que tu justicia tiene que ser mayor. ¿Quedó claro? ¿Mayor que quién? Los escribas y los fariseos, que los religiosos, de los que dirigían supuestamente el templo y a la nación de Israel, los que llevaban la espiritualidad, los que tenían que ser ejemplo. Y Jesús dice, ellos están reprobados, la justicia de ustedes tiene que ser mayor. A ellos yo los repruebo, la justicia de ustedes tiene que ser mayor. Pero viene algo y dice, ¿oíste? Los maestros que ustedes tuvieron en la antigüedad, ¿oíste que fue dicho a quiénes? Lea su Biblia. ¿A quiénes? A los antiguos. ¿Y quiénes fueron los antiguos? Las generaciones pasadas. ¿Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de qué? De juicio. De juicio. Ok. ¿Tú sabes escoger a un maestro? Porque lo que Jesús está diciendo es, oíste.
que fue dicho a los antiguos, es decir, los maestros que enseñaron, los que están enseñando, los que han enseñado en el pasado, la formación que tienen ahorita es resultado del pasado. Y lo mismo está pasando con esta iglesia. Ahorita tú eres el resultado de lo que te han venido enseñando. Si tus maestros no son buenos, obvio, podemos tener un buen maestro y tú puedes ser un pésimo alumno. Y el culpable no es el maestro, es el alumno. Pero yo quiero decir aquí lo otro. Tú puedes tener un buen maestro o tú puedes tener un mal maestro. Si tienes un buen maestro y eres un buen alumno, eres un buen resultado. Eres un buen alumno. Tú puedes tener un mal maestro y ser un pésimo alumno. ¿Tú sabes distinguir entre un buen maestro y un mal maestro? Sí. ¿Qué cualidades debe de tener un buen maestro? Por ejemplo, un mal maestro, ¿cómo lo identificamos? ¿Perdón? ¿Fuerte? Un maestro tal vez, si es maestro de la palabra de Dios y habla groserías, ¿es un mal maestro? Si una cosa enseña y no lo practica, ¿es mal maestro? Sí. ¿Cuán importante es saber distinguir entre un buen maestro de la palabra de Dios y un mal maestro? Hoy en día, por ejemplo, las personas van a iglesias muy progresistas, muy modernas. No estoy en contra del modernizarse, pero sí del peligro de las ideas progresistas. Y hoy las personas se dejan llevar por la apariencia de la iglesia. Si la iglesia está en un buen lugar, si la gente que va a ese lugar lleva camionetas, lleva coches, van bien vestidos, bien perfumados y son profesionistas, si el lugar tiene pantallas, si el lugar tiene unos excelentes músicos, dicen, wow, esto está genial. Si las sillas están acoginadas, ¿sí? Y muchas cosas que no son necesarias, pero jamás se ponen a ver si el que está enseñando al frente es un buen maestro o es un pésimo maestro. Oíste que fue dicho, es decir, la enseñanza que ustedes vienen teniendo, les enseñó y les dijo a ustedes que cualquiera que mate, cualquiera que asesine a otro, debe de ser culpable, que se le haga o que se le lleve a cabo un ¿qué? Un juicio. Esta iglesia no debe de dejarse de llevar por las apariencias. Esta iglesia debe de saber que debe de tener buenos maestros. Amén. Y los que enseñamos tenemos que esforzarnos día con día por ser cada día mejores maestros. Como dice la epístola a Santiago, hermanos, no os hagáis maestros muchos de quienes, de vosotros, sabiendo que recibiremos, y ahí se está incluyendo Santiago, recibiremos mayor condenación. No debemos de volvernos maestros si no estamos viviendo ¿qué? La palabra de Dios. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí. Ok, entonces cuando dice, oíste, cuán importante es un buen maestro y discernir entre los buenos y los malos maestros. Y yo me preocuparía porque si de todos ustedes nada más 3 o 4 personas dijeron cualidades que debería tener un maestro, ¿qué está pasando con la demás iglesia? Pueden ser seducidos por aquellos falsos maestros o malos maestros. Tú tienes que buscar un hombre de Dios que viva la palabra de Dios y que además sepa enseñar la palabra. Amén. ¿Por qué? Porque eso es lo que buscarías para tu hijo. A alguien que si tú vas a trabajar y vas a contratar a alguien para que lo alimente, le dé desayunar, comer en lo que tú llegas, y si tú te enteras que le está dando Coca-Cola con chetos, ¿sí?
churrumais remojados en refresco, y ese es su desayuno y su comida, dime tú si tu hijo no enfermaría. ¿Verías bien que esté haciendo así su trabajo esta mala persona? No. Pero si tú ves que le lleva una dieta, es que le puse verduras, le puse pescado, le puse salmón, le puse esto, le puse aquello, le prohibí los lácteos o le prohibí la mucha harina y estoy tratando de que su hijo coma bien, esa persona es de valor. ¿Sí? Así que, amada iglesia, usted tiene que discernir entre lo que es un buen maestro y lo que es un mal maestro, porque dependiendo de su maestro que usted vaya a tener, ¿sí?, es la dieta que usted va a llevar, y dentro de algunos meses o de algunos años es la clase de cristiano que usted va a ser. ¿Me estoy dando a entender? Claro, yo podría ser un buen maestro o un buen pastor, pero también pueden haber malas ovejas, ovejas pésimas, ovejas flojas, ovejas carnales. Siempre el maestro debe de ser un ejemplo, amén, un ejemplo a seguir. ¿Me estoy dando a entender? Sí. Entonces tú sabes distinguir a un buen maestro un buen maestro de la palabra de Dios. A esta altura, hermanos, tú ya deberías de saber distinguir a un buen maestro de la palabra de Dios. Amén. Ok, entonces Jesús se refiere a sus discípulos que habían oído a los maestros, ¿sí?, la enseñanza general, porque les está diciendo, oíste que fue dicho. ¿A quiénes? Y los antiguos enseñaron hacia los que siguieron después de ellos hasta que llegó esa enseñanza ahora a ustedes.